Hola, bienvenidos a un nuevo podcast conmigo, Emiliano. El día de hoy vamos a hablar sobre tres filosóficas importantes dentro de nuestra historia, de qué manera influyen dentro de nuestra sociedad ahora mismo, o nuestro mundo, nuestro país, de cualquier forma. Cómo podemos reflejarnos en ellas o cómo podemos saber más sobre sus filosofías, también cómo afectan nuestras culturas y todo eso. Las tres filosóficas de las que vamos a hablar el día de hoy, tres mujeres filosóficas. Son Hannah Arendt, Simone Weil y Judith Butler. Bueno, a continuación hablaremos sobre Hannah Arendt. Bueno, para comenzar un poco con todo esto, vamos a hablar sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa y teórica política que nació en Alemania en el año 1906. Esta misma nació en la etapa en la que Hitler estaba gobernando y todos sus soldados estaban matando a todos los judíos. Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente porque realmente no tiene nada de malo ser judío, pero en ese entonces, desafortunadamente para ella era judía. Entonces tuvo que escapar a los Estados Unidos. Ahí fue cuando terminó su obra filosófica, el de la cual vamos a hablar. Su obra filosófica habla muy relacionado con lo que estaba pasando en su país. Yo creo que reflejó un poco de lo que estaba pasando en su país, la forma en la que vivió todo ella. Entonces ella habló un poco sobre eso. Habló sobre cómo poder gobernar un país, o bueno, cómo poder ayudar a nuestro pueblo. Principalmente, ella se fijó que realmente lo más importante en todo esto es que cuides, que pienses y que tengas un criterio muy bueno para poder así pues pensar realmente, cuestionarte en si realmente tu país está en las condiciones aptas para poder seguir adelante. Lo que nos habla es que cuando vio el juicio de Hitler se le mostró a ella o le vio una cierta como como un cierto punto de narcisismo a Hitler, o sea, era muy narcisista y simplemente pensaba en su poder y cómo poder ser más grande que los demás y cómo poder escalar y escalar y escalar y así poder él ser más fuerte. Se nos habla mucho de eso en las obras literarias, en las obras filosóficas, de que Hitler simplemente no quería cuidar a su pueblo. Lo único que quería es que los de su especie, como quien dice, o los que venían de sus generaciones y todo eso, que no eran judíos, fueran libres o fueran como un gobierno feudalista de esclavos en el cual pues no se les permitía ser libres de expresión ni de ninguna manera. Lo que se nos dice también un poco en la historia que Hitler fue también judío, entonces no sabíamos si realmente estaba de un lado o estaba del otro, simplemente pues era una persona que existía, pero que existía de una manera muy mediocre y que era una persona muy manipuladora. Realmente yo no soy quien para poder decir todo esto, pero eso es lo que se me viene a la cabeza cuando hablamos de esta muchacha, pues, o esta filosófica, no sé cómo llamarla realmente, pues, no sé si fue una muchacha o una señora, pero yo creo que sí fue una señora, porque mientras más longeva la persona sea, más inteligente es, o eso se nos dice. Bueno, las obras más importantes de Hannah Arendt fueron Los orígenes del totalitarismo, en 1951 fue publicado, Las condiciones humanas, en 1958 y Erchman en Jerusalén en 1963. Bueno, ya para concluir debemos de pensar antes de todo, antes de hacer una acción, eso es lo que nos deja muy planteado ella, que antes de realizar cualquier cosa que no solo te repercuta a ti mismo, sino repercute también como a tu sociedad o al grupo de personas en las que estás, piénsalo, cuestionate si realmente es lo que nos va a ayudar como personas o si realmente va a ser lo que nos beneficia a todos. Porque no solo debes de pensar en ti, sino también ser un poco más empático y pensar en los que te quieren o los que realmente es, para ellos es como un ídolo, como en el caso de Hitler, que llegó diciendo que los iba a ayudar y todo eso. Entonces hay que pensar mucho las cosas antes de saber. El primer paso, como lo decía Sócrates, es la ignorancia, aceptar que eres ignorante. Y cuando tú aceptas que eres ignorante es cuando abres más caminos y abres más puertas. Entonces yo creo que esto es lo que nos deja muy planteada Hannah, que tenemos que pensar mucho las cosas antes de hacerlas, antes de tomar una acción, antes de ser impulsivos. De hecho, en mi parte personal, yo diría que necesitamos pensarlo mucho, porque realmente yo soy una persona muy impulsiva y que necesita pues pensar mucho antes de hacer las cosas. Y eso me lo dejo de experiencia en la vida, porque pues desafortunadamente me ha pasado ser que soy muy impulsivo, que a veces hago las cosas sin pensarlas.
Entonces, antes de hacer lo que tú piensas y lo que tu mente te dicta, o tu corazón, piénsalo y pregúntate si estás en lo correcto. Si es realmente lo que tienes que hacer y no hay otras opciones en las que te puedes dejar guiar. Bueno, eso es todo lo que hablaremos de Hannah Arendt y ahorita continuamos con Simone Weil. No sé si tenía que poner fechas, pero igual forma se la pongo aquí, en este cachito, de cuando nací, bueno, cuando nació en 1906, pero sí, una fecha más exacta, aquí la pongo, y también pongo la parte de su fallecimiento. Bueno, a continuación, Simone Weil. La siguiente de que vamos a hablar va a ser de Simone Weil. Fue una filósofa francesa nacida en 1909, la cual fue, aparte de ser una filósofa, fue maestra y fue una activista, que fue muy respetada su palabra dentro de la cultura francesa. Esta misma tenía unas formas muy específicas de enseñar filosofía, porque ya que ella se basaba mucho en el hecho de poder comprender al ser humano, lo cual era como muy extraño, porque mayormente muchos juzgaban antes de pues, conocer a la persona, como pueden ser algunos otros filósofos o las mismas personas en sí. Podríamos decir que ella veía como la vida desde el sufrimiento. Podríamos saber que pues el humano, antes de pasar unas cosas perfectas o cosas que quizás a ellos les gustan, debe de pasar por cierto sufrimiento. Ella también hablaba mucho de que la atención era algo muy importante dentro de la filosofía, ya que el escuchar y mirar a las personas con empatía era una de las cosas más importantes de las que ella realizaba para poder así entender a las personas. O sea, no juzgarlas y escucharlas antes de poder proseguir como por plantearle la filosofía, porque cada uno tenemos una filosofía diferente, eso lo entendemos desde un punto, pero cada quien lo va componiendo gracias a lo que vamos conociendo alrededor de toda nuestra vida. Ella realmente no tenía una religión, pero sí era muy creyente del espíritu lo que tenemos aquí adentro y de lo que nos componía espiritualmente. Ella creía que la verdad, el amor y el bien eran cosas muy importantes dentro de una persona. Dentro de nosotros mismos es lo que más importa. Nuestra espiritualidad, que nuestro espíritu esté tranquilo, es lo que más importa. Cuando tú encuentras la espiritualidad en ti y tienes wow, o sea, te concentras en que tienes ¿cómo se podría decir? Un chakra alineado, o que tienes tu espíritu está alineado, vaya, podemos referirnos de miles de millones de formas a nuestro espíritu. La vida va cobrando un sentido muy grande, va perdiendo como ese sentido de que, ay, no tiene ningún sentido, odio mi vida. Cuando tú te das cuenta de que todo lo que se te presenta en la vida es por algo, o sea, tiene algo en específico, es porque pasa, o sea, es porque algo bueno va a venir. No solamente tienes que estar agradecido con lo bueno que te pasa, sino también con lo malo, porque lo malo te deja un gran aprendizaje para que ya no lo vuelvas a cometer y vayas escalando y no te vayas quedando en el mismo lugar. También habla mucho ella del trabajo digno y que todo tipo de trabajo es digno, porque ella fue como una obra de construcción, si no mal recuerdo, y fue muy como de que los teníamos que respetar, porque cada quien, pues como lo digo, todo se deriva a... tenemos ciertos puntos. Podríamos hablar que ese es el punto económico. Es decir, realmente el dinero no lo da todo, y eso soy yo muy consciente de ello, de que el dinero no lo da todo, el dinero no lo es todo en esta vida, pero sí es algo muy fundamental dentro de ella. De eso me lo di cuenta, porque realmente yo creía que el dinero no tenía nada importante, porque pues realmente no, alrededor de toda mi vida yo no he batallado económicamente, gracias a Dios. Estoy muy agradecido, y entonces pues no sentía yo que realmente eso era algo muy importante dentro de mi vida, ya que yo he carecido de otros tipos de cosas, tanto emocional como físicamente. Entonces me digo a mí mismo, realmente pues en cierto punto el dinero dejó de tener importancia dentro de mi vida. Pero bueno, eso no es el punto, sino que el punto es que no es algo fundamental, o sea, no es algo que con lo que no puedas vivir, porque obvio puedes vivir pobre, pero sí es algo que necesitas para poder vivirlo, ¿sí me entiendes? No es como lo decía Sócrates, no es como que todas tus enseñanzas y todo eso lo tengas que cobrar, o sea, lo tengas que decir, a fuerza te voy a cobrar por enseñarte esto. Si quieres tú enseñar algo, y si tú te nace y si realmente es lo que tú te quieres dedicar, no cobrar tu esfuerzo, pues está bien. Pero realmente yo creía que sí se puede cobrar, poderle sacar un beneficio, como los sofistas, pero sin mentir, claro. Ya los vi mintiendo, ahí haciendo sus cosillas, mintiendo ahí. Pero bueno, el chiste es que, pues al final
todo es digno, ¿sí me entiendes? Toda creencia, todo pensamiento, toda planeación que tú tengas de tu vida, los metas o todo lo que tú pienses de tu vida, es correcto para ti. Si eso es lo que tú crees, está bien. Quizás no lo compartes la misma idea no sé, un ejemplo. Yo no comparto la misma idea, con Mitch. Yo no comparto la misma idea con Santiago, porque pues todos somos diferentes. Al fin y al cabo todos tenemos una creencia diferente porque pues somos almas, somos espíritus, somos mente, somos pensamientos, somos criterios, somos cosas que realmente pues tenemos cada quien nuestras propias enseñanzas que nos ha dejado alrededor de nuestra vida y no podemos hacer que las otras personas cambien eso porque nuestra mano está nuestra vida está aquí en nuestra mano y realmente lo más importante es que nosotros controlemos esto, no que los demás lo controlen. Nosotros debemos de saber que no somos almas manipulables. Y cuando tú te das cuenta espiritualmente de que realmente estás bien espiritualmente, te das cuenta de que no te pueden manipular. Y de que todo va a estar bien. De que cualquier decisión que tú tomes, como decía también esta Hannah, pensarlo, pero cualquier decisión que tomes es correcta. Entonces no te sientes afectado porque realmente es algo que podemos ir componiendo y viéndolo desde un lado positivo porque cualquier cosa al final da algo, ¿no? Cualquier, cualquier reacción, reacción da una acción. O sea, cualquier cosa, como dicen, todos los caminos nos llevan a Roma. Entonces no hay que preocuparnos tanto. No hay que preocuparnos tanto del hecho de que, enfocarnos y estar estresados, sino que darle tiempo al tiempo y todo lo va a arreglar. Tanto tú se va a poner las piezas justas en el camino y lo vas a lograr. Pero tú no te presiones. Tú vas a salir adelante. Y yo también. Y todos. Y bueno, ya para finalizar, hablemos de Judith Butler. Judith Butler es una filósofa estadounidense nacida en 1956, la cual es una de las pensadoras más influyentes en la actualidad dentro de lo que es el género, identidad y poder en la actualidad. Ella, su pensamiento filosófico viene mucho de la igualdad, el derecho a la, como todo eso de los géneros y todo eso, y también viene de lo del feminismo. Ella habla mucho de la igualdad dentro de todo el campo de lo que es tanto en las escuelas, de la educación que recibimos, cómo es la forma en la que lo manejamos, vaya. Ella ha reformado muchas normas y ha pensado de una manera diferente, vaya, a los demás, porque ella, pues, al principio se pensó, porque pues ella es, bueno, no hablamos de tan en la actualidad como ahora mismo, pero sí 1956, o sea, sí es edad contemporánea y sí es muy cerca de lo que estamos viviendo. Entonces, ella habla de que tenemos que, cada persona tiene como un pensamiento diferente, cada persona tiene un pensamiento diferente a cada uno de nosotros, porque pues muchos se basan en la forma de vestir de cada uno, en la forma en la que hablan, o también, bueno, vaya, todos sabemos que pues la sociedad más importante dentro de como nuestro grupo de personas con las que convivimos, pues es nuestra familia. Entonces también la educación que recibimos nos habla mucho de cómo vamos a ser, pues cuando seamos unas personas más grandes, o también la educación que recibiremos en la escuela. Eh, no sé, quizás un ejemplo es quizás un niño que reciba bullying por el hecho de que quizás sea un poco diferente a los demás o afeminado, que quizás pues no sé, sea más hipermasculino y que lo critiquen por eso, por el hecho de ser más masculino que lo normal. O sea, como quien dice un niño violento, vaya, o un niño que demuestre mucha varonil, bueno, que sea más varonil, pues vaya. El chiste es que pues eso nos habla mucho esta Judith Butler, que pues tenemos que pensar mucho sobre la igualdad, de cómo nos educamos o cómo nos educan nuestros padres, las ideas que queremos ir agarrando, si queremos plantearles esas mismas ideas que nos dieron a nosotros, a nuestros hijos, o sea, a nuestros padres, nuestra familia, si queremos darles esa misma educación. Y también pues nos habla mucho de lo que es la igualdad del feminismo y todo eso. Sus obras más importantes fueron El género en disputa en 1990 y Cuerpos que importan en 1993. Eh, la verdad es que pues es un tema muy importante dentro de lo que es la filosofía porque pues es algo que realmente pues nos pone a pensar mucho dentro de nuestra actualidad o dentro de lo que vivimos porque vaya, como por ejemplo
una persona transexual, que quizás se identifique con otro género del que fue biológicamente pues adquirido, o quizás también como lo puede ser una persona intersexual o un terian, que quizás se identifiquen con otra cosa que, que no se sientan pertenecientes de su cuerpo, vaya, o sea, que sea más como, yo creo que lo de los terians es más como espiritual, y lo de las chicas trans, chicos trans o parte de la comunidad LGBT es más como el hecho de que es algo más de género, o sea, más sexual, algo más, una orientación, vaya. Ujú. Aunque sí, o sea, tenemos que respetar cualquier decisión que se tome, ¿sí me entienden? O sea, no hay que juzgar, o bueno, cada quien tiene una idea muy diferente, pero lo más natural y lo más sano es que pues no juzguemos, que pues quizás a lo mejor por algo lo hacemos, ¿no? Quizás es hasta envidia el hecho de que uno mismo esté como pensando y diciendo, ah, porque ella sí y yo no, porque, bueno, quizás pueda ser, ¿sí me entienden? No lo sé, yo no soy quien, como dije con lo de Hitler, yo no soy quien para juzgar a una persona que quizás no sabemos que realmente esté pasando por su cabeza. Entonces lo más congruente es que sí, como dice esta Judith Butler, por respetar las decisiones y plantear una igualdad entre todos, no tampoco ser una mujer misandrista y tampoco ser un hombre machista. Entonces, un equilibrio, para todo hay equilibrio y todos podemos estar aquí mientras uno y otro esté de acuerdo con ello. Igual, pues, eh, pues sí, eso es muy importante. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Y espero y le haya gustado mucho, maestra, mi podcast y a toda la audiencia que me va a ver. Y muchas gracias, espero y haya servido un poco. Bueno, yo creo que como conclusión, yo creería que pues cada quien tiene una filosofía, ¿no? Cada quien es pensante de su propia imaginación. Es una persona, o es como una persona, cada persona tenemos un pensamiento y un criterio diferente, entonces no podemos juzgar y llegar a decir que quizás ese es un pensamiento erróneo, quizás es un pensamiento asertivo, porque no lo sabemos. En esta vida nada lo sabemos. En esta vida todo es incierto. Yo eso, bueno, esa es mi filosofía. Para mí, pues quizás siempre estoy dudando de si realmente todo lo que nos han dicho o lo que nos han mostrado hasta hoy es cierto. Pero bueno, ¿quién soy yo para poderme meter en eso? Quizás sí soy una persona, pero ahora mismo soy un adolescente que quizás no sepa ni lo que dice. Entonces, pues eso es lo que creo. Yo creo que cada persona podemos tener una filosofía y cada persona es pensante de su propia imaginación, como lo dije. Entonces, pues eso sería todo por de mi parte. Espero y le haya gustado.